¿Y si aquello que te está frenando no fuera mala suerte, sino un vínculo invisible que nunca cortaste? Cuando todo se complica sin razón aparente. Durante mucho tiempo viví con una sensación que no sabía cómo nombrar. No era un miedo claro, de esos que tienen causa y rostro. Tampoco era una ansiedad puntual que aparece y se va. Era algo más sutil y, por eso mismo, más desgastante, una alerta permanente, como si el cuerpo estuviera siempre esperando el próximo golpe. Me despertaba con la sensación de que algo podía torcerse en cualquier momento. No sabía qué, no sabía cuándo, pero el presentimiento estaba ahí, silencioso, constante. Vivir así cansa. No porque pase algo grave todos los días, sino porque el sistema nunca descansa. El cuerpo no baja la guardia. La mente no se relaja. El corazón no se entrega del todo. Había días en los que, por unas horas, todo parecía alinearse. Una conversación fluía, una oportunidad aparecía, un proyecto avanzaba. Y justo cuando empezaba a confiar, algo se rompía sin previo aviso. No con estruendo, sino con pequeños cortes que, sumados, terminaban agotando más que un gran fracaso. Un correo que decía, lo sentimos, el proceso se detuvo. Una llamada que no llegaba. Un acuerdo que parecía cerrado y de repente se enfriaba. Una persona que, sin conflicto previo, cambiaba el tono, la distancia, la presencia. No eran grandes tragedias. Era peor. Eran microderrumbes constantes. Esos que no justifican una crisis, pero tampoco te dejan en paz. Lo más desconcertante era no poder señalar a nadie. No había un enemigo claro, no había una traición evidente, no había una pelea abierta que explicara lo que pasaba. Nadie gritaba. Nadie atacaba. Nadie daba la cara. Y, aún así, algo se sentía torcido. Era como caminar con una resistencia invisible. Como si el aire pesara un poco más solo para mí. Como si cada paso encontrara una fricción que otros no notaban. Y esa sensación de interferencia era peor que un conflicto abierto, porque no había con qué discutir, ni contra qué defenderse. Intenté explicarlo desde la lógica. Me dije que era cansancio, que estaba sobrepensando, que quizás me había vuelto hipersensible. Me repetía que era estrés acumulado, una etapa difícil, una mala racha que pronto pasaría. Buscaba tranquilizarme con frases razonables, con diagnósticos modernos, con explicaciones prácticas. Pero algo no encajaba. Las malas rachas tienen un patrón. Empiezan, golpean y, en algún punto, aflojan. Esta sensación no aflojaba. Se mantenía, se estiraba, se volvía parte del fondo de la vida. No empeoraba de golpe, pero tampoco se iba. Y eso era lo que más inquietaba. Con el tiempo empecé a notar cómo esa alerta constante comenzaba a filtrarse en todo. En la forma de decidir. En la manera de hablar. En los silencios. En la energía con la que entraba a una reunión o encaraba una conversación importante. Sin darme cuenta, caminaba tenso. Respondía a la defensiva. Esperaba el problema antes de que existiera. Y ahí apareció una verdad incómoda. Cuando vives mucho tiempo esperando que algo salga mal, empiezas a vivir como si ya estuviera mal. No porque seas negativo, sino porque tu sistema aprende a sobrevivir, no a crear. Y desde ese estado, aunque no haya un enemigo visible, la vida se vuelve cuesta arriba. No por castigo, sino por desgaste. Eso fue lo que entendí después. Que no siempre lo que te frena tiene nombre, rostro o forma clara. A veces es solo una sensación sostenida de interferencia, una carga que no sabes de dónde viene, pero que se manifiesta en cada intento de avanzar. Y cuando algo así no se va con descanso, ni con lógica, ni con fuerza de voluntad, es señal de que no estás frente a una simple mala racha. La sombra que no tiene rostro. Con el tiempo empecé a aceptar algo que al principio me incomodaba admitir. Hay cosas que no se ven, pero se sienten con una claridad imposible de negar. No hacen ruido. No dejan huellas visibles. No se presentan con nombre y apellido. Pero pesan. Son esas presencias sutiles que no entran por la puerta, pero se instalan en el ambiente. Energías que no se anuncian, pero alteran el clima. Intenciones que no se dicen en voz alta, pero actúan como si lo hicieran.
La vida me fue mostrando que no todo ataque es frontal. No todo daño viene en forma de conflicto abierto. Hay sombras que operan en silencio, sin exponerse, sin dar la oportunidad de defenderse de manera directa. Envidia que no se confiesa. Deseos de caída disfrazados de indiferencia. Personas que te felicitan con la boca, pero te empujan con el pensamiento. Y lo más perturbador es esto: no necesitas que alguien te grite para sentirte atacado. No hace falta una palabra dura ni un gesto evidente. A veces basta con que alguien piense mal de ti con constancia. Con que repita, una y otra vez, la misma intención oscura, aunque nunca la pronuncie. Porque la intención también es una forma de acción. Al principio quise minimizarlo. Me decía que estaba exagerando, que nadie tiene tanto poder, que lo importante es no darle importancia. Pero el cuerpo no mentía. Cada vez que me cruzaba con ciertas personas, algo en mí se cerraba. No sabía explicar por qué, pero salía más cansado, más irritable, más nublado. No era sugestión. Era registro. Esas cargas se filtran. No entran de golpe, entran por capas. Se pegan a la rutina, a los pensamientos, a la forma en que te hablas cuando algo no sale bien. Se acumulan en los silencios, en las dudas que antes no tenías, en esa voz interna que empieza a cuestionar tu valor sin motivo claro. Y cuando no las cortas, cuando no las reconoces, se vuelven parte del paisaje. Empiezas a vivir dentro de un campo alterado sin darte cuenta. Como alguien que se acostumbra a un ruido constante y deja de notarlo, aunque siga afectando su descanso. Ahí está el verdadero peligro, no en la sombra en sí, sino en normalizarla. Porque cuando algo se vuelve habitual, deja de encender alarmas. Y entonces la interferencia ya no parece externa. Empieza a sentirse como si fuera parte de ti, como si el cansancio fuera tuyo, como si la confusión fuera tu culpa, como si la mala racha fuera una característica personal. Y no lo es. La sabiduría antigua lo dice con claridad: lo que no se nombra, opera. Lo que no se mira, gobierna desde atrás. Y lo que no se corta a tiempo, termina mezclándose con tu propia energía. No se trata de vivir desconfiando de todos. Se trata de entender que no todas las sonrisas son limpias y no todos los silencios son neutros. Que hay personas que, incluso sin proponérselo conscientemente, descargan sobre otros sus frustraciones, sus carencias, sus miedos. Y si no sabes protegerte, si no sabes limpiar, si no sabes cerrar esos canales invisibles, terminas cargando con pesos que nunca te pertenecieron. La sombra no siempre tiene rostro, pero siempre deja huella. El encuentro que cambió todo. No fui a buscarlo. Y eso es importante decirlo. Porque cuando uno busca desde la desesperación, suele encontrar ruido. Pero cuando algo llega sin que lo persigas, suele traer verdad. La vida, en su forma silenciosa, me lo cruzó cuando yo ya estaba cansado de explicarme lo inexplicable. Fue un encuentro simple, casi irrelevante en apariencia. Un rabino anciano, de una comunidad pequeña, lejos del espectáculo, lejos de los discursos diseñados para convencer. No tenía redes sociales. No ofrecía consultas pagas. No prometía soluciones rápidas. Era de esos hombres que no necesitan demostrar nada porque ya vieron demasiado. Hablamos. No como quien va a pedir ayuda, sino como quien por fin se permite decir la verdad sin adornos. Le conté lo que sentía, esa interferencia constante, ese peso que no sabía de dónde venía, esa sensación de estar siempre defendiendo algo invisible. No me interrumpió. No me corrigió. No me diagnosticó. Me escuchó con una calma que solo tienen quienes han visto muchas historias repetirse, quienes ya reconocen los patrones antes de que se nombren. Había en su silencio algo profundamente incómodo y profundamente reparador al mismo tiempo. Como si no necesitara entender los detalles para saber exactamente de qué estaba hablando. Cuando terminé, no se apuró en responder. Se tomó unos segundos. Me miró como quien mira a alguien que ya hizo bastante esfuerzo solo por llegar hasta ahí. Y entonces dijo algo que todavía resuena en mí. No estás imaginando nada. Esa frase, tan corta, me desarmó. Porque durante mucho tiempo lo que más me había pesado no era la interferencia en sí, sino la duda. La sospecha constante de estar exagerando,
de estar viendo fantasmas, de no tener derecho a sentir lo que sentía. Él lo dijo con total naturalidad. Hay personas que pueden afectarte sin tocarte, sin hablarte, sin aparecer. Me explicó que no todo daño es directo, que no toda agresión necesita forma visible, que hay pensamientos sostenidos, intenciones repetidas, emociones densas que, cuando se dirigen con constancia, generan efecto. No por magia, sino por acumulación. La energía no necesita permiso para entrar, dijo. Entra donde hay grietas. Y no habló de enemigos caricaturescos ni de conspiraciones exageradas. Habló de lo cotidiano, de personas cercanas, de vínculos mal cerrados, de resentimientos que no se expresan pero se sostienen, de envidias que no gritan, pero empujan. Lo más importante fue esto. No habló de venganza. No habló de devolver daño con daño. No habló de atacar. Habló de neutralizar. De separar lo que es tuyo de lo que te cargaron otros. De cortar vínculos energéticos sin odio, sin confrontación, sin escándalo. De devolver cada cosa a su lugar correcto. Lo que no es tuyo, me dijo, no tienes por qué cargarlo. Pero alguien tiene que poner el límite. Ahí entendí algo clave: protegerse no es volverse duro, es volverse claro. Y entonces mencionó algo tan simple que casi me desconcertó. No una oración larga, no un objeto extraño, no un símbolo complejo, solo una palabra: vinagre. Me reí, casi por reflejo. Pensé que estaba bromeando. Vinagre. Algo que cualquiera tiene en la cocina. Algo tan común que nadie lo mira dos veces. Él no sonrió. El vinagre corta, dijo. Disuelve. Separa lo mezclado. Y desde hace siglos se usa para eso, para romper vínculos que no deberían seguir activos. No como castigo, como higiene. Me explicó que, así como limpia superficies, también se ha usado siempre como símbolo de separación energética, de cierre, de límite. Donde algo se pegó y no debería, el vinagre marca un final. Ahí entendí por qué me lo dijo con tanta serenidad. Porque lo verdaderamente poderoso no suele ser espectacular. Suele ser simple, preciso y silencioso. Ese encuentro no me dio respuestas inmediatas. Me dio algo mejor: dirección. Por primera vez sentí que no estaba loco. Que lo que percibía tenía sentido. Y que, así como había formas invisibles de afectar, también existían formas antiguas, limpias y conscientes de cortar. Sin guerra. Sin ruido. Sin miedo. Solo orden. El principio ancestral del corte. El rabino no habló del vinagre como si fuera un objeto especial. Y eso fue lo que más me impactó. Dijo que, desde hace siglos, el vinagre se ha usado como símbolo de tres cosas muy precisas: disolución, separación, corte definitivo. No como creencia ciega, como lenguaje simbólico del cuerpo y de la conciencia. El vinagre, me explicó, no adorna nada, no suaviza, no disfraza, va directo al punto donde algo ya no debe seguir unido. Y entonces entendí algo esencial. Hay momentos en la vida donde no necesitas sumar nada más. Necesitas restar. Restar influencias. Restar vínculos invisibles. Restar cargas que no pediste. Me dijo algo que se me quedó grabado. Hay energías que no se transforman. Se cortan. Porque no vinieron a enseñarte nada. Vinieron a drenarte. Eso rompió una idea muy extendida que yo mismo había sostenido durante años. La idea de que todo se sana entendiendo, dialogando, integrando. No siempre. Hay situaciones, y personas, que no requieren comprensión, sino límite. No necesitan luz. Necesitan distancia. El vinagre representa exactamente eso. No embellece. No endulza. No negocia. Corta. Y cortar, entendí, no es un acto violento. Es un acto de orden. El rabino fue muy claro en esto. No se trata de ganarle a nadie. No se trata de cambiar al otro. No se trata de devolver daño. Se trata de separar caminos. Cuando algo se mezcla contigo sin permiso, me dijo, tu tarea no es entenderlo. Tu tarea es retirarlo. Porque mientras sigues intentando explicar, justificar o tolerar,
sigues conectado. Y donde hay conexión, hay intercambio. Pensé en cuántas veces había intentado ser más consciente, ser más espiritual, no engancharme, mientras seguía cargando cosas que no eran mías. Opiniones ajenas, envidias silenciosas, expectativas proyectadas, culpas que no me pertenecían. Todo eso no se iba con pensamientos positivos. Se iba con un corte claro. El vinagre, en ese sentido, no es agresivo. Es honesto. Dice, hasta acá. No intenta reconciliar lo irreconciliable. No intenta integrar lo que nunca debió entrar. Y ahí entendí por qué ese símbolo era tan exacto para mí en ese momento. Yo no necesitaba atraer nada nuevo. No necesitaba convencer a nadie. No necesitaba vibrar más alto. Necesitaba separarme. Separarme de lo que me drenaba. Separarme de lo que me observaba con resentimiento. Separarme de lo que se había pegado a mi vida sin pedir permiso. El rabino lo resumió en una frase simple, casi incómoda por su claridad. La paz no siempre llega cuando sumas luz. A veces llega cuando cortas lo que te oscurece. Y por primera vez, cortar no me sonó a huida. Me sonó a madurez. A entender que protegerse no es cerrar el corazón, sino cerrar lo que no corresponde. Que soltar no siempre es perdonar primero. A veces es separar primero, y recién después respirar. El principio ancestral del corte no busca conflicto. Busca espacio. Y cuando hay espacio, la vida vuelve a ordenarse sola. No es ataque. Es protección. El rabino fue enfático, casi severo en el tono, como quien sabe que ese punto suele malinterpretarse. Este trabajo no es para dañar a nadie. Es para que nadie te dañe a ti. Y esa frase cambió por completo mi manera de entender lo que estaba haciendo. Porque muchos confunden protección con agresión. Creen que poner un límite es atacar. Que cerrar una puerta es declarar una guerra. Pero la sabiduría judía es muy clara en esto, la protección siempre es superior a la confrontación. La confrontación mantiene el vínculo. La protección lo disuelve. Cuando luchas contra algo, sigues conectado a eso. Sigues gastando energía, atención, emoción. En cambio, cuando te proteges, retiras tu energía. Y sin energía, no hay conflicto posible. El rabino me explicó que en las tradiciones antiguas no se hablaba de vencer enemigos como hoy se suele imaginar. Se hablaba de resguardarse, de sellar el espacio propio, de cuidar el campo interno para que nada ajeno pudiera interferir. No se lucha contra la sombra, me dijo. Se enciende un límite. Esa frase parecía simple, pero encerraba una verdad profunda. La sombra no tiene fuerza propia. Existe solo donde no hay claridad, donde no hay borde, donde todo está abierto sin discernimiento. Un límite claro no necesita violencia, no necesita gritos, no necesita explicaciones. Funciona porque es firme. Pensé en cuántas veces había intentado defenderme discutiendo, justificándome, demostrando que tenía razón. Y cada vez que lo hacía, terminaba más agotado, más enredado, más involucrado en la misma dinámica que me estaba drenando. Eso no era protección. Era desgaste. La protección verdadera es silenciosa. No busca convencer. No busca imponerse. No busca ganar. Simplemente retira el permiso. En la sabiduría judía se enseña que todo lo que entra en tu vida lo hace porque, consciente o inconscientemente, tuvo acceso. No como culpa, sino como responsabilidad. Y la responsabilidad más alta no es pelear con lo que entra, sino cerrar lo que no corresponde. El rabino fue claro, este tipo de trabajo no se hace desde el enojo. Porque el enojo todavía es vínculo. Todavía es intercambio. Todavía es estar atado al otro. Se hace desde la calma que decide. Desde el punto interno donde dices, hasta aquí. Esto no entra más. Y algo curioso ocurre cuando el límite es auténtico. No necesitas sostenerlo con esfuerzo. No tienes que repetirlo una y otra vez. No tienes que estar en guardia constante. La sombra, al no encontrar grieta, simplemente se detiene. No porque la hayas derrotado, sino porque ya no tiene por dónde pasar. El rabino me dio un ejemplo muy gráfico. Una casa sin cerraduras no necesita ladrones. Se vacía sola.
Una casa con límites claros no necesita vigilancia constante. Está en orden. Eso me hizo entender que muchas veces confundimos espiritualidad con apertura indiscriminada. Creemos que ser buena persona implica dejar todo abierto, tolerar todo, absorber todo. Pero eso no es bondad. Es exposición. La verdadera protección no endurece el corazón. Lo preserva. No te vuelve frío. Te vuelve claro. Y cuando la claridad está presente, la sombra pierde su poder sin que nadie tenga que pelear. Ahí entendí que lo que estaba por hacer no era un acto contra otros. Era un acto a favor de mí. De mi espacio. De mi paz. De mi integridad. Porque protegerse no es desconfiar del mundo. Es honrar el propio límite. Y cuando el límite es claro, la sombra no puede cruzar. Los 5 elementos, y por qué funcionan. El rabino fue muy claro en algo que me sorprendió desde el inicio. Si un ritual necesita cosas difíciles de concebir, no es para protegerte, es para distraerte. La sabiduría antigua no se construyó para impresionar, sino para funcionar en la vida real, en casas comunes, en momentos de urgencia, cuando el alma ya no puede cargar más. Por eso me habló de 5 elementos simples, tan cotidianos que casi pasan desapercibidos. Y justamente ahí está su poder. No son objetos místicos. Son símbolos activos cuando se usan con conciencia. 1. El frasco de vidrio con tapa. El vidrio no absorbe energía, me dijo. Hace algo más importante, contiene. El vidrio es transparente. No oculta. No disfraza. Permite ver lo que hay dentro sin tocarlo. En este trabajo, el frasco representa un límite claro. Esto queda aquí, separado de mí. La tapa no es un detalle menor. Sellar es un acto espiritual profundo. Es decirle a tu mente y a tu campo interno: esto ya no circula. Muchas personas intentan soltar cosas sin antes contenerlas. Y por eso vuelven. Porque lo que no se encierra primero, no se puede liberar después. El frasco es el primer gesto de orden. 2. El vinagre. Aquí el rabino fue directo. El vinagre no endulza. No transforma al otro. Corta. Desde hace siglos, el vinagre simboliza la disolución de vínculos que no deben seguir mezclados. No discute. No negocia. Cambia la estructura. Cuando algo entra en vinagre, ya no vuelve a ser lo mismo. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. No convencer. No perdonar forzado. No entender al otro. Separarme. El vinagre representa la decisión adulta de decir: esto no sigue unido a mí. No hay odio en ese gesto. Hay claridad. 3. La sal. La sal es antigua. Más antigua que muchas palabras. Siempre estuvo asociada a la protección, al pacto, al límite. El rabino me explicó algo clave. La sal no solo limpia, bloquea el regreso. Hay personas que limpian su energía una y otra vez, pero no ponen protección. Entonces lo mismo vuelve a entrar, con otro nombre, con otro rostro. La sal crea frontera. Absorbe lo denso, sí, pero sobre todo marca territorio. Es como decir: hasta aquí llegas. No desde el miedo, sino desde la soberanía. 4. La pimienta negra. Este punto fue el más delicado, y por eso el rabino lo aclaró con firmeza. La pimienta no ataca. Devuelve. En muchas tradiciones antiguas se entiende algo que hoy se ha olvidado: el equilibrio no se crea acumulando lo que no es tuyo. Cuando alguien te envía envidia, mala intención, deseo de caída, y tú lo absorbes en silencio, rompes el equilibrio. Te conviertes en contenedor de algo que no te corresponde. La pimienta funciona como espejo. No amplifica. No castiga. Reubica. Cada cosa vuelve a su origen, donde puede ser procesada por quien la generó. Eso no es venganza. Es orden natural. 5. Papel blanco y tinta negra. Nombrar es encerrar, me dijo. Escribir es cerrar. El papel blanco representa el espacio consciente. La tinta negra representa lo definitivo. Mientras algo no se nombra, queda difuso. Mientras no se escribe, sigue flotando. Escribir no es para alimentar el recuerdo. Es para sacarlo de ti. Cuando pones un nombre en papel, deja de circular dentro de tu cuerpo.
Cuando lo encierras, deja de operar en silencio. Por eso este gesto es tan poderoso. No estás pensando el problema. Lo estás externalizando. Y al hacerlo, recuperas espacio interno. Nada de esto es raro. Nada es caro. Nada depende de creencias externas. El rabino me lo dijo al final, casi en un susurro. El poder no está en los objetos. Está en el momento exacto en que decides. Esto no lo cargo más. Los elementos solo acompañan esa decisión. La hacen visible. La sellan. Pero la fuerza, esa siempre fue tuya. El acto de nombrar, y porque libera. El rabino insistió en esto más de una vez, como si supiera que aquí es donde muchos fallan. El papel no es un trámite. Es el corazón del acto. Ahí no estás escribiendo palabras. Estás sacando algo de tu interior y colocándolo fuera. Por eso importa tanto. Cuando tomas el papel y escribes, sucede algo sutil pero decisivo. Lo que antes estaba difuso, emocional, mezclado contigo, toma forma. Y lo que toma forma, puede ser contenido. Nombrar no es invocar. Esto es clave. Mucha gente teme escribir nombres porque cree que así llama a la energía. Es exactamente lo contrario. Lo que no se nombra, actúa en la sombra. Lo que no se reconoce, opera sin permiso. Nombrar no es abrir la puerta. Nombrar es poner un marco. Es decirle a tu mente y a tu campo interno: esto es esto, y no soy yo. Por eso, si conoces a las personas concretas que te han dañado, que te han deseado el mal, que te han drenado con envidia o manipulación, escribir sus nombres es un acto de claridad brutal. No para atacarlos, para separarte. Y si no lo sabes, que es lo más común, una sola frase basta. Enemigos visibles e invisibles. Esa frase no deja grietas. Incluye lo consciente y lo inconsciente, lo declarado y lo silencioso, lo humano y lo energético. Nada queda fuera. Lo que no se nombra, se filtra. Hay personas que sienten cansancio sin razón, o bloqueos que se repiten, o relaciones que se rompen sin explicación. Muchas veces no es mala suerte. Es algo no delimitado. Cuando no nombras lo que te afecta, eso se mezcla con tu identidad. Empiezas a creer que eres tú el problema, que algo anda mal en ti. Nombrar devuelve perspectiva. Es como encender la luz en una habitación desordenada. El caos estaba ahí antes, pero ahora puedes verlo sin confundirte con él. Arrugar el papel, romper la forma. Este gesto parece simple, pero no lo es. El rabino me dijo algo que nunca olvidé. Mientras algo conserva su forma, conserva poder. Arrugar el papel es romper la estructura que eso tenía sobre ti. No lo quemas. No lo destruyes con violencia. Lo deformas. Le quitas autoridad. Ese nombre, esa energía, esa intención que antes parecía grande, clara, definida, ahora es solo un papel sin forma, reducido, contenido. Y tu cuerpo lo entiende. Hay personas que al arrugar el papel sienten alivio inmediato, o ganas de llorar, o un suspiro profundo que no sabían que necesitaban. Eso no es sugestión. Es liberación somática. El cuerpo reconoce cuando algo deja de pesar. Del pensamiento al límite. Hasta ese momento, todo lo que te afectaba vivía en tu mente, en tus emociones, en tu sistema nervioso. Al escribirlo y arrugarlo, lo llevas a otro plano. El del límite físico. Ya no está dando vueltas. Está encerrado. Y ahí ocurre algo muy importante. Recuperas espacio interno. Muchas personas viven agotadas no por lo que hacen, sino por lo que cargan sin nombre. Preocupaciones ajenas. Envidias no dichas. Intenciones cruzadas. Nombrar es el primer acto de soberanía. Es decir, esto existe, pero no vive en mí. Después de ese gesto, todo lo que sigue, el frasco, el vinagre, la sal, ya no trabaja con confusión, sino con precisión. Porque primero hiciste lo más difícil. Reconocer sin miedo. Y cuando nombras sin miedo, el poder cambia de manos. El frasco como límite energético. Hay un instante preciso en este proceso que no suele mencionarse, pero que lo cambia todo. No es cuando escribes. No es cuando eliges los elementos.
Es cuando el papel entra en el frasco. En ese momento ocurre algo silencioso, pero profundo. No afuera, adentro de ti. Hasta ese instante, aunque ya lo habías nombrado, aunque ya lo habías arrugado, eso seguía orbitando en tu campo interno. Como una nube cerca. Como un ruido bajo constante. Cuando lo colocas dentro del frasco, el cuerpo entiende algo esencial. Ya no soy yo quien lo sostiene. Y ese entendimiento libera. El frasco no encierra al otro. Te libera a ti. Esto es importante aclararlo. El frasco no es una prisión para personas. Es un contenedor simbólico para cargas que no te pertenecen. Muchas personas viven drenadas porque sienten que deben soportar, aguantar, ser más fuertes. Como si soltar fuera debilidad. Como si poner un límite fuera egoísmo. El frasco representa lo contrario. Responsabilidad energética. Es decir, esto existe, pero no vive en mí. Ese acto devuelve dignidad interna. El vinagre cubre, disolver sin confrontar. Cuando el vinagre cae y cubre el papel, no hace ruido. No explota. No dramatiza. Hace su trabajo en silencio. Así también debería ser la verdadera protección. Sin pelea. Sin exposición. Sin desgaste. El vinagre no discute con el papel. No le pregunta por qué está ahí. Simplemente desarma su estructura. Eso es clave, porque muchas interferencias se sostienen gracias a la reacción emocional que provocan. Mientras luchas, sigues conectado. El vinagre corta el vínculo sin necesidad de contacto. La sal protege, que no vuelva a entrar. Aquí ocurre algo que muchas personas pasan por alto. No basta con soltar. Hay que sellar. La sal cumple esa función. No solo limpia lo denso, sino que establece un hasta aquí. Es como cerrar una puerta después de sacar algo de la casa. Si no la cierras, el mismo viento vuelve a entrar. Por eso la sal representa protección sostenida, no momentánea. Hay personas que hacen limpiezas energéticas una y otra vez porque nunca pusieron límites claros. La sal corrige eso. La pimienta devuelve equilibrio, no castigo. Este punto suele incomodar, porque estamos acostumbrados a pensar que devolver es vengarse. No lo es. Devolver es reubicar. Lo que fue enviado con mala intención no fue creado por ti. No tiene por qué quedarse contigo. La pimienta actúa como un recordatorio de la ley básica del equilibrio. Cada energía pertenece a quien la genera. Tú no atacas. No deseas daño. No pides castigo. Solo dices, esto no es mío. Y eso, paradójicamente, es un acto de paz. La tapa, el gesto más importante. Cerrar el frasco parece un detalle. No lo es. Es el gesto que transforma todo el proceso en una decisión firme. Mientras el frasco está abierto, hay posibilidad de retorno. Cuando lo cierras, marcas un final. El rabino decía, lo que no se cierra, sigue activo. Cerrar es asumir autoridad sobre tu espacio interno. Es decirle a tu sistema nervioso, puedes relajarte, ya no tienes que vigilar esto. Muchas personas sienten alivio físico inmediato al cerrar la tapa, un suspiro profundo, una relajación en los hombros, una calma que aparece sin explicación. Eso es el cuerpo entendiendo que el límite ya está puesto. Esto ya no circula en mi vida. Esa frase no es simbólica. Es funcional. Porque gran parte del agotamiento humano no viene de lo que hacemos, sino de lo que permitimos circular sin filtro, emociones ajenas, tensiones heredadas, miradas cargadas, palabras no dichas. Cuando algo deja de circular, deja de influir. Y cuando dejas de cargarlo tú, recuperas energía vital para lo que sí importa, tu claridad, tu paz, tu dirección. El frasco no cambia el mundo externo de inmediato. Cambia algo más importante primero. Tu posición interna frente a él. Y desde ahí, todo empieza a ordenarse sin esfuerzo. El decreto, no como amenaza, sino como sello. Las palabras no se gritan. Se sienten. 3 veces. Con firmeza. No desde el enojo. Desde la autoridad interna. No estás pidiendo. Estás declarando un límite. El silencio posterior, donde ocurre lo real. 3 días. El frasco se guarda. No se mira. No se comenta.
¿Por qué? Porque el silencio también protege. Durante esos días, algo empieza a cambiar sin ruido. Personas se alejan. Conflictos se apagan. Tensiones se disuelven. No porque pasó algo, sino porque dejaste de estar disponible para esa interferencia. El cierre, soltar sin miedo. Al tercer día, el contenido se descarta. Con respeto. Sin drama. El agua se lleva lo que ya no te pertenece. Ese gesto cotidiano es profundamente simbólico. Lo oscuro no se guarda. Se deja ir. Lo que queda después no siempre es espectacular. A veces es algo más valioso. Paz, claridad, respiración amplia, sensación de ya no cargo eso. Y eso cambia todo. Porque cuando no estás drenado, la vida fluye distinto. Para que el corte se mantenga. El rabino me dejó 4 claves finales. Cuida tu frecuencia. Lo que te eleva, te protege. No lo cuentes. El silencio también es un muro. Repite solo si lo sientes. No por miedo. Por higiene energética. Agradece. La gratitud sella lo bueno. Cierre final. Tu paz no se negocia. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Si sientes que algo invisible te afectaba. Si cargabas con energías que no eran tuyas. Si vivías en alerta sin saber por qué. Este mensaje era para ti. Escribe en los comentarios, con intención real. Corto todo vínculo con mis enemigos y recupero mi paz. No como deseo, como decreto. Y si quieres seguir aprendiendo prácticas ancestrales que protegen, ordenan y liberan, suscríbete al canal. Aquí no alimentamos el miedo. Enseñamos a poner límites invisibles pero firmes. Tu paz es sagrada. Y hoy, empieza a quedarse contigo.